Estamos en el Simposio Internacional sobre Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora, Nuevas Perspectivas para Entender, Involucrarse y Actuar Juntos. Específicamente, estamos en la mesa Resistencias Latinoamericanas al Neoliberalismo. Les voy a presentar a mis compañeras de mesa redonda, María F. Marcló, Elena Ortega, Ivette Doisy y Pamela Soto, que soy yo. Así que mucho gusto, compañeras, también es un gusto escucharlas. Para poder ajustarnos bien al tiempo, vamos a partir con una primera pregunta, donde cada una de nosotras va a tener un máximo de 5 minutos para poder abordarla, de modo que después tengamos una segunda pregunta de 3 minutos para que también la podamos abordar y después podamos tener una conversación también con las personas que están participando en la mesa de hoy día. Esta mesa, como los asistentes saben, está mucho más vinculada todo este día al trabajo del activismo que realizamos. Entonces, en ese contexto, la primera pregunta, y en particular a Marie-Ève, que no la veo ahí en mi pantalla, pero sé que está, Marie-Ève, y también para mis compañeras Ivette y Elena, nos gustaría que esta primera pregunta pudiesen relatar cómo en su quehacer como activistas se han encontrado con las tensiones con el neoliberalismo. Marie-Ève. Muchas gracias, Pamela. Quiero agradecer también a todo el equipo del simposio y mis compañeras para poder compartir este espacio con ustedes. Los saludo desde un territorio indígena no cedado a Benaki, que fue saqueado como otros territorios. También deseo reconocer los impactos en los territorios que requiere la virtualidad de nuestros intercambios hoy. Uno de los pasos hacia la sanación es redescubrir y desarrollar nuestros vínculos con el territorio, reconociendo nuestros privilegios. Desde hace 10 años trabajo en el Comité por los Derechos Humanos en América Latina. Es una organización de solidaridad internacional basada en Montreal, Canadá, lo que se llama Canadá, que ha trabajado durante más de 40 años en la defensa y la promoción de los derechos humanos en reciprocidad con los movimientos sociales y comunidades de las Américas en la lucha por la justicia social, ambiental, económica y cultural. Desde los principios de la década de los 2000, los temas relacionados con la extracción de recursos naturales se han vuelto cada vez más presentes en la situación de violaciones de derechos humanos en América Latina, especialmente dada la importancia de las empresas canadienses en América Latina en el sector extractivo. Entonces trabajamos en apoyo a los movimientos sociales a través de acciones urgentes y de la difusión de las luchas aquí en la provincia de Quebec, donde estoy situada. También hacemos proyectos de educación pública, de educación popular para concientizar a la población quebequense sobre los problemas sociopolíticos en América Latina y la responsabilidad que podemos asumir como personas que viven en este territorio. Durante la última década, los proyectos extractivos, que es una expresión del modelo neoliberal, se han multiplicado de manera exponencial en América Latina, generando daños irreversibles al medio ambiente y a las comunidades. A menudo tienen impactos específicos en las mujeres, agregándose a las desigualdades socioeconómicas y la violencia contra la mujer y otros impactos específicos en la salud, en su forma de vida, en la carga de trabajo, etcétera. A menudo son las mujeres que se enfrentan al frente de las luchas para proteger a las comunidades y los territorios en los que viven y con frecuencia están criminalizadas por el Estado y otros actores privados. En 2018 se llevó a cabo en Montreal un encuentro internacional Mujeres en Resistencia al Extractivismo, que reunió unas 40 mujeres
indígenas, campesinas, defensoras de la vida y de la tierra de diversas regiones del mundo. Durante este encuentro recogimos testimonios que nos permitieron construir una serie de podcasts titulada Luchas por el Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia. Al ratito que termine de hablar, les voy a poner el link en el chat para que vayan a escuchar los podcasts que están en 4 lenguas. Las mujeres defensoras de la vida, de la tierra, de los territorios nos han enseñado que su lucha contra el extractivismo es parte de una lucha interseccional contra el colonialismo, el capitalismo, neoliberalismo, el racismo y el patriarcado. Una mujer guatemalteca nos decía: venimos de un proceso de despojo que se inició con la colonización. El despojo y el saqueo han sido sistemáticos y las mujeres que habitan en territorios ancestrales no han tenido tiempo de recuperarse de lo que las hizo sufrir la colonización y de lo que las hace sufrir ahora el Estado-Nación. Y hoy deben además seguir defendiendo el territorio ancestral contra la explotación extractivista y en gran parte canadiense. Si la mujer no existe, es decir, si existe solo a través de las relaciones sociales de poder, el grupo social que llamamos mujeres experimenta los impactos de manera diferenciada de un modelo económico basado en el extractivismo. Y si se levantan y se oponen, es también porque los megaproyectos extractivos, la punta de lanza del neoliberalismo, a menudo tienen impactos específicos sobre ellas. Hablamos de un aumento de desigualdades socioeconómicas, la violencia, la carga de trabajo doméstico, familiar y el trabajo no monetario. Para las mujeres, el desarrollo de proyectos extractivistas a gran escala a menudo irá acompañado de una vulnerabilidad al despojo de sus tierras o medios de subsistencia. De hecho, la implementación de megaproyectos trae consigo cambios importantes en las comunidades y transforma las relaciones con la naturaleza, las relaciones laborales y los lazos comunitarios y además de los roles sociales. Nos En la queda un minuto, ya, María. ya. Entonces, quizás hablarles que hay mucha impunidad y sobre todo que hemos visto muchos asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente. El informe Defender el Mañana que de Global Witness nos ha dicho que 2019 ganó un récord con 212 defensores y defensoras de la tierra y medio ambiente asesinados. Y 2/3 se ubican en América Latina. Honduras es el país más peligroso y también los asesinatos son relacionados por la mayoría de la parte con el sector minero y extractivo. Después les hablaré un poco más de las resistencias de las mujeres y de las luchas que llevan a cabo. Muchas gracias. Gracias, María. Elena, ¿tú nos podrías comentar? Gracias, sí. Buenos días a todos, a todas. Bueno, pues yo tengo un montón de agradecimientos que hacer y para mí es un gusto estar con ustedes hoy día compartiendo este momento. Justamente, en primer lugar, agradecer pues a cada persona que nos acompaña el día de hoy y nos presta su escucha, su tiempo, la posibilidad de reflexionar juntos. También de manera muy, muy especial, quiero agradecer a la comunidad purépecha de Cheranjeri, pues me han permitido aprender de sus procesos ya durante varios años. Y por supuesto, un agradecimiento a la cátedra UNESCO de Sumet, a Ivette Doisy, en específico por la invitación a participar, junto a mis compañeras, a quienes también agradezco, y junto a otras personas con quienes caminamos en direcciones similares. Igualmente, pues al posgrado de Antropología Social de la UNAM en México, donde estudio y realizo trabajo de investigación. Las tensiones con el liberalismo que yo he podido vivir o tener cerca y que han impactado mi desarrollo, mi
mi vivencia como tal es que, bueno, debo contar que soy diseñadora, soy profesora, soy activista, próximamente antropóloga, y en general una persona que disfruta mucho, mucho de la naturaleza, de cuidarla y aprender de ella. Y surge de ahí justamente, de poder conocer, de poder vivenciar la naturaleza, que entonces me he ido vinculando con procesos en este sentido. Justo eso fue lo que me llevó a mí a acercarme a la comunidad indígena de Cherán, cuyos habitantes desde abril de 2011 iniciaron un movimiento que tuvo como detonante la defensa de sus bosques, que eran talados a gran escala frente a la indiferencia de las autoridades en sus 3 niveles de gobierno en mi país. Para darnos una idea de la devastación del territorio, un estudio de mapeo satelital comparado entre imágenes del territorio del 2006 al 2012 dio como resultado que en este periodo fue devastado el 71% de la superficie vegetal existente en la región de Michoacán. Justamente el estudio fue realizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la universidad pública de este estado, y hablamos en realidad de más de 9,000 hectáreas de bosque deforestado, de bosque talado, en 6 años únicamente. A la par, pues obviamente, como decía también Marielle, ha habido consecuencias ambientales, sociales, económicas en el tejido social de estas poblaciones. Y justo el debilitamiento de las autoridades de los 3 niveles de gobierno fue que posibilitó la entrada del crimen organizado a la comunidad, disparando los indicadores de violencia. En este sentido, pues podemos observar, junto con lo que mis compañeras expondrán y lo que cada uno de nosotros conocemos previamente, que la experiencia de Cherán no es una experiencia aislada. Justamente estas mismas características se repiten en numerosos lugares alrededor del planeta. Se vulneran, como bien dijo ella también, los derechos elementales del ser humano y se termina invisibilizando y marginando a la población que vive en estos territorios y quienes además son los legítimos propietarios de esas tierras explotadas. Podemos darnos cuenta entonces que el conflicto es de carácter sistémico. Esto no es una experiencia suelta así en la historia de la humanidad, sino que hay una repetición constante. Y justamente el neoliberalismo, pues no es algo abstracto. El neoliberalismo, además de ser pues esta fase más reciente del sistema económico, que es el capitalismo en el que vivimos, como sistema económico además está encarnado en políticas, en las decisiones de personas, y tiene repercusión directa en los cuerpos de personas también, en sus territorios, en sus vidas, en sus dinámicas. Y justo el neoliberalismo provoca un consumismo desmedido que genera un clasismo profundo, un racismo recalcitrante que divide, que fragmenta las relaciones entre personas y por supuesto el tejido social. Este movimiento de Cherán llegó mucho más allá. Si bien el detonante fue la defensa de sus bosques, pues desde el primer día se desconocieron a las autoridades en turno. La comunidad definió, conforme pasó el tiempo, que buscaría la autodeterminación, que quería autogobernarse por usos y costumbres en lugar del antiguo régimen por partidos políticos, y mediante procesos jurídicos lograron también el ejercicio directo de su presupuesto económico, que siguen ejerciendo todavía el día de hoy. Bajo el lema instaurado como por la seguridad, la justicia y la reconstitución de nuestro territorio, fue que me integré a tareas de reforestación, apoyando el trabajo, dado que admiré mucho este proceso de valentía. Busqué sumar entonces voluntades desde fuera de la comunidad, mis alumnos, mis familiares, mis amistades, muchos de ellos que están presenciando esta charla en este momento y a quienes quiero decirles que les tengo un profundo agradecimiento. Durante las reforestaciones entré en contacto con procesos políticos e ideológicos que vive esta comunidad y me interesó muchísimo esta forma de vida comunitaria que yo desconocía. Todo ello tuvo un impacto en la gente que nos acercamos a la comunidad a colaborar, pero por supuesto en mí misma también. En la ciudad donde yo vivía, a 5 horas de Cherán, en otro estado, en otra latitud,
se fue reorientando mi ejercicio docente. Para mí, compartir la vivencia que estaba teniendo en el sentido de ampliar la conciencia en las personas a mi alrededor, se convirtió en un compromiso personal, puesto que también a la par se fueron generando lazos fuertes y muy profundos con la comunidad, con elementos específicos de la comunidad. En ese tiempo, hablamos de 2017, Nos queda un minuto, Elena. Gracias. Hubo la necesidad de intervenirme con una cirugía de columna, por lo tanto ya no pude reforestar, y eso me llevó justamente a proponer un proyecto de investigación académica que se centra en el proceso político de producción de numerosos murales creados en el espacio público de esta comunidad, y que es un indicador más de la vida política, de la vida social de esta comunidad que yo no conocía y que no se parece a ningún otro fenómeno en la región. Por lo tanto, esta investigación política me llevó a entrar a la academia como buscando otro entorno desde el cual seguir aportando a los habitantes de Cherán. Y pues este ha sido mi acercamiento a la comunidad, este ha sido un poco el proceso por el cual he transitado y he tenido de cerca las tensiones del neoliberalismo. Y justo para cerrar, decir que pues para nadie es novedoso la cantidad de incendios que se han vivido en Michoacán y en México las últimas semanas, específicamente en la búsqueda de este cambio de uso de suelo, y que en Cherán esos árboles que sembramos, que empezamos a plantar hace casi 10 años, pues fueron quemados las semanas pasadas, ¿no? Y esto es un evento que sigue estando presente. Este es un sistema que devora y que busca mercantilizar todo a su paso. Por tanto, foros como este son tremendamente necesarios, y que nos escuchemos, que estemos dispuestos a reflexionar, a modificar nuestros consumos, pues es fundamental precisamente en esta resistencia. Hasta aquí dejo mi participación. Gracias. Gracias, Elena. Ivette, por favor. Hola a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí. Agradezco a la chef de UNESCO, a los directores, a Paul Carr y a Gina Tess, bueno, que también son para mí personas muy importantes. Yo les hablo desde Montreal, Canadá. Ellos son mis estudiantes de español, también mis profesores, mis amigos y mi familia también, porque yo soy inmigrante. Entonces yo les voy a relatar mi experiencia, un poco explicando las tensiones con el neoliberalismo a partir un poco de mi vida. Mis tensiones están interrelacionadas, como usan acá esa palabra, la aprendí en Canadá, justamente de Paul y Gina, que hace muchos estudios sobre la raza y el neoliberalismo. Y en mi caso es con la educación, la migración, la raza. Sabemos que las razas no existen, claro, pero vemos que sí hay una estructura histórica y una concepción social de la raza, y las clases sociales. Obviamente todo esto está interrelacionado, como hemos visto en muchas sesiones de este simposio. Entonces, bueno, yo nací en Chile durante una dictadura cívico-militar de Pinochet, que se instauró en Chile justamente para introducir este sistema neoliberal. Chile es el laboratorio, le llaman social y político del neoliberalismo, tal como señala, por ejemplo, el historiador Gabriel Salazar. Yo, por ejemplo, recuerdo haber tenido una infancia muy feliz, pero con algunas tensiones que recuerdo, a pesar de ser muy pequeña. Por ejemplo, algunas tensiones que marcaron mi vida fue la escuela, que por ejemplo, la escuela, nosotros todos íbamos vestidos de la misma manera porque usamos uniforme, y al llegar cada mañana nos teníamos que formar y hacer ejercicios, y con la bandera de Chile cantábamos la canción nacional cada día. Y en una parte de la canción nacional se le cantaba haciendo un honor a los militares, que eran quienes habían introducido este sistema con mucha violencia. Entonces, para mí esto era una tensión. Entonces también ahí viene un poco la pedagogía de la pregunta que menciona Paulo Freire, de que yo como niña le preguntaba a los adultos, pero ¿por qué le cantamos a los militares? Si yo veía también, yo crecí en un barrio popular de Chile, que antes del golpe de Estado estaba organizado socialmente, con la educación popular. Entonces fue un barrio profundamente violentado durante la dictadura. Entonces esos héroes que estaban en la escuela, en realidad lo que yo veía en la calle eran criminales.
y, por ejemplo, todavía recordamos con mi hermano un par de veces que, por ejemplo, tuvimos que dormir juntos en una habitación porque no podíamos respirar por las bombas lacrimógenas, que una vez incluso nos lanzaron en el patio de mi casa. Y a partir de la dictadura, por ejemplo, mis padres fueron personas que conservaron el silencio y fueron muy ordenados y obedientes, digamos, no como otros, que tengo padres, amigos que siguieron resistiendo, mis vecinos, muchos fueron torturados, exiliados, también sabemos que hay muchos desaparecidos y asesinados en toda esa historia política de Chile. Como nunca nadie respondía a mis preguntas cuando yo era niña, entonces estudié historia y geografía, buscando yo. Dije, bueno, quiero saber cuál es mi historia si nadie me la cuenta, porque no te contaban la historia en la escuela. Entonces yo estudié en una universidad que a partir del golpe de Estado se comenzó a llamar Universidad de Ciencias de la Educación, pero que antes del golpe era conocido como el Pedagógico. La paradoja aquí es que actualmente todo el mundo lo conoce en Chile como el ex-pedagógico, o sea que nadie usa el nombre institucional de la universidad. Otra paradoja es que a mí me decían el pedagógico, también le llaman el pedragógico, porque dicen como que los profesores vamos a la universidad y aprendemos a lanzar piedra, porque siempre la policía entró a mi universidad a buscar estudiantes. Por ejemplo, un profesor que yo tenía de geografía, un geógrafo maravilloso, Estevo, el Tevito, él nos hablaba en clase, porque él enseñó hasta los 80 años, que sus estudiantes lo sacaban para fusilarlo, o sea, él estuvo ahí, esa fue su resistencia también quedarse en Chile, y entonces muchos estudiantes, entonces nosotros siempre convivimos con esa violencia de la policía. Claro que yo estudié en democracia en la universidad, en esta democracia que vivimos actualmente, en donde seguía entrando la policía, seguía, pero porque había afuera un show, hacían muchos shows mediáticos de manifestantes afuera, y a veces yo veía en la televisión que no era mi universidad, era otra, pero ponían siempre ex pedagógico, entonces un poco para criminalizar a los estudiantes y a los profesores. Entonces, después yo trabajé como profesora en Chile, en la escuela secundaria, enseñé historia y geografía, y poco a poco me fue afectando mucho la privatización del sistema educativo. La escuela en la que yo trabajaba fue comprada por empresarios. Mi resistencia para mí era trabajar con jóvenes desfavorecidos que venían de barrios populares como yo, porque yo pienso que la educación fue la que a mí me dio la libertad y me empoderó, y yo quería hacer lo mismo por los jóvenes de Chile. Entonces mi resistencia era mantener mi sonrisa, mi amor y el respeto por ellos. Muy difícil porque tenía que trabajar 40 horas semanales, me fui cada vez como empobreciendo mi vida, y mi libertad y mi dignidad también se fueron precarizando. Entonces después de 9 años yo decidí dejar mi país. Yo lo pensé mucho, lo planifiqué, no fue algo así como que se me ocurrió de un día para otro, me tomó 3 años de organización. Yo me instalé en Canadá como profesional calificado, y bueno, al llegar acá, mi profesión nuevamente se precarizó, porque acá, por ser profesor, por ejemplo, o venir también de la salud, como los médicos, no pueden ejercer, porque acá hay un sistema muy, muy cerrado. Yo hice una maestría entonces para enseñar español, y aún así, por ejemplo, yo no puedo enseñar aquí en las escuelas, porque hay mucha burocracia, es la burocracia para que el inmigrante le ponen muchas barreras, muchas barreras. Un minuto, Ivette. Sí, perfecto. Y bueno, estaba yo aquí en Montreal con mis clases de español, con las que trato, también es una resistencia a ser inmigrante y seguir siendo profesora. Y dije, no, yo voy a ser profesora, y lo soy, lo sigo siendo desde que llegué aquí, llevo 6 años, y a los 3 meses seguí enseñando, y lo sigo haciendo. Y bueno, a partir de octubre del 2019 en Chile hubo un estallido social, que yo pienso que muchos conocen, que es donde el pueblo dijo, ya basta de este neoliberalismo, de esta violencia, y bueno, los militares salieron a la calle, y ahí se me activó todos esos recuerdos también de la niñez, y encontré en Montreal a muchísimos chilenos que llegaron, o sea, nunca nos habíamos juntado, pero éramos miles afuera de la embajada acá, y también canadienses, árabes, franceses acompañándonos. Y bueno, les quiero mostrar para terminar esto, que es lo que utilizaron en Chile, y bueno, es como la prueba de cómo que bastante tocamos la olla, porque miren cómo quedó esta olla.
para pedir que fueran los de Amnistía Internacional y todas las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, como Maquiev, que trabaja y organiza. Encontré mucha solidaridad. ¿Ah? Y bueno, ese fue un poco, ese es mi activismo, yo creo, a partir de la educación, de que pienso que los jóvenes de Chile, de Colombia, tienen el derecho a tener una educación de calidad digna y también toda la sociedad. Así que eso. Gracias, Ivette. Yo les voy a comentar mi experiencia aquí en esta mesa también, que también se vincula bastante a lo que señala Ivette. Yo también soy chilena, yo también nací en dictadura, también me tocó llegar a la democracia como el gran sueño. Soy profesora de filosofía de formación, soy doctora en filosofía. Siempre en mi vida como profesora estuvo ligada al activismo, primero como en la defensa de la filosofía, que la querían sacar del currículum durante ya el proceso como democrático. Sin embargo, la experiencia que les quiero comentar ahora específicamente se vincula con un trabajo, yo diría que es bastante más profundo y tiene que ver precisamente de cómo hacernos cargo de las tensiones del neoliberalismo. Como docente universitaria y profesora de filosofía, obviamente nuestra vida es básicamente la biblioteca. Sin embargo, tempranamente comencé a trabajar con otras áreas de investigación, específicamente educación y ciencias sociales, y empecé a ir a la escuela, ¿ya? Situación que en general en filosofía nosotros no hacemos, nosotros trabajamos con archivos. Y ya no solamente me encontré, un poco también con lo que señala Ivette, es muy claro, no solamente me encontré con los efectos del neoliberalismo que nosotros sabemos y estudiamos, como por ejemplo cómo el neoliberalismo ha precarizado la escuela, cómo ha ido disminuyendo el financiamiento a partir de la dictadura, que si bien durante el proceso de la postdictadura o esta democracia tutelada en la que vivimos, ha habido un intento de entregar mayores recursos, el neoliberalismo se acrecentaba a partir de insertar dentro de los establecimientos una cantidad de indicadores vinculados a la calidad de la educación que lo que hacen en último término es estigmatizar a la educación pública. Sin embargo, cuando voy a la escuela me encuentro con una tensión mayor, que tiene que ver con la experiencia de un niño y la democracia. Y es precisamente en una escuela pública de una ciudad cercana a la ciudad en la que yo habito, en un sector empobrecido, donde un niño me dice, sexto año básico, eso es aproximadamente 11 años, que la democracia es injusta. Yo soy profesora de filosofía política, entonces cuando un niño me relata desde su experiencia vital que su sensación de la democracia que nosotros hemos construido es de injusticia, que en su cuerpo se cuela la injusticia, obviamente cuestiona todos los patrones epistemológicos con los que uno puede llegar a enseñar filosofía política a los estudiantes de filosofía. Entonces, en ese momento, yo diría que es el momento más importante de mi vida como investigadora, porque gira radicalmente mi posición en relación a lo que yo estoy escuchando y lo que me está entregando el territorio. Ahí empecé a trabajar de forma mucho más sistemática con ciertos grupos de profesores que estaban tratando de levantar articulaciones distintas para entender la escuela. Y como también relataba Ivette, Chile ha vivido bastante movimiento político durante los últimos años, producto de los efectos del neoliberalismo y la precarización de la vida en la que estamos. Para solo comentarles una de las grandes demandas que aparece justamente a partir del estallido social, es el tema de la dignidad. O sea, hoy día la vida en Chile es indigna. El sueldo no permite vivir con dignidad y la gente vive a partir del crédito. Entonces, la profundidad de esto implica pensar también desde de la institución cómo podemos subvertir estos procesos. Y ahí es donde yo recibo una invitación muy interesante a partir de una democracia comunal que se estaba generando en la ciudad de Valparaíso, que es la ciudad donde yo habito, para poder integrarme. Obviamente, una oferta de ese tipo, ¿ya? La posibilidad de poder participar en algo que pudiese pensarse como contrapartida a la política oficial, a mí me parecía absolutamente atractivo. Aunque eso implicaba dejar mi trabajo como académica en una universidad con un contrato estable. Bueno, tomé ese riesgo.
¿ya? Y tomé ese riesgo porque yo creo que es profundamente relevante que nosotros podamos generar políticas y prácticas y discursos también coherentes en relación a cómo nosotros vamos sacando los efectos del neoliberalismo de nuestros cuerpos. Entonces, en la segunda parte les voy a contar un poco más de en qué consiste, qué hicimos, cómo lo hicimos, pero en esta primera parte de la pregunta, lo que yo me quería quedar era con cómo en mi caso particular y mi activismo se profundiza en la medida en que ya no solamente tengo la experiencia teórica, concreta o incluso la propia de lo que es el neoliberalismo, sino que me doy cuenta que los niños hoy día en la escuela tienen una sensación de injusticia profunda en relación con la realidad que viven. Poder soñar con esa condición de opresión en sí es muy difícil. Entonces, cuando nosotros pensamos por qué los niños no sueñan, porque no ven futuro. Y no ven futuro porque el neoliberalismo lo coopta todo. No es simplemente un modelo de gobierno que está articulado o una lógica económica, es un tipo de racionalidad que pone la competencia como forma de relación. Y eso es lo complejo. Bueno, con eso me detengo e invito a mis compañeras nuevamente a una siguiente pregunta. Tratemos de sumirnos los 3 minutos para que podamos conversar con los participantes y que tiene que ver justamente con este activismo, con qué saberes, con qué disputa epistemológica o con qué otras lecturas epistemológicas o saberes circulantes se han encontrado y que han sido valiosos para ustedes. Elena, ¿puedes partir tú, por favor? Sí, claro, claro, Pamela, muchas gracias. Pues justamente estos movimientos, estas movilizaciones sociales aportan pues notoria, sin precedentes, porque retoma saberes, dinámicas y organizaciones de la comunidad. El 15 de abril de 2011, desde la madrugada, dio inicio el movimiento de resistencia por unas mujeres que se enfrentaron a los talamontes y que decidieron parar las camionetas y ya no permitir más ese tránsito. Justamente ese mismo día, al ir avanzando la mañana, la comunidad se fue sumando, de manera que por la tarde, estamos hablando de 6 de la tarde aproximadamente, según lo que me han contado las personas en la comunidad con quienes he podido convivir y hablar de esto, ya se había determinado el autositio de la comunidad y para la noche existían ya alrededor de 200 fogatas en la comunidad, donde en cada esquina de cada cuadra del territorio urbano se habían instaurado fogatas comunitarias donde la gente salió a través del fuego y de la convivencia, empezar a dialogar y empezar a poner en la mesa ideas, a discutir sobre cómo hacer, porque evidentemente sabían que se estaban enfrentando a actores muy poderosos, muy violentos. Y entonces buscaron justamente para protegerse, en una estrategia meramente de autoprotección, cerrar la comunidad, cerrar los accesos, se instauraron 4 barricadas en cada una de las entradas a la población, y las fogatas, a partir de las cuales ellos ejercían la vigilancia constante, se rondaban las guardias de 24 horas completamente para estar atentos por si en alguno de los puntos de entradas a la comunidad, pues intentarían, ¿no?, el crimen organizado o las autoridades del gobierno mexicano entrar a su territorio. Entonces, a partir de esto, en un día haberlo logrado en una población que contaba para entonces, para 2011, con 18,000 habitantes, es un dato que vale mucho la pena contrastar cuando a veces en nuestras familias, con la pareja, entre amigos, no podemos organizarnos, ¿no?, para eventos muy puntuales, muy específicos, pues de qué forma sucedió la organización en Cherán en un solo día. Luego, estas fogatas comunitarias, que tienen mucho que ver con la cosmovisión del pueblo, dado que el fuego es un elemento muy importante en la comunidad purépecha, se fue retomando esta convivencia en la comunidad.
ellos refieren que justo a partir de la entrada de los partidos políticos había mucha división al interior incluso de las familias, porque integrantes de una misma familia, algunos estaban a favor de un partido y otros a favor de otro, y eso había distanciado, incluso había miembros de familias que no se conocían entre sí por estas prácticas que los partidos políticos habían generado a partir de que tuvieron incidencia en la comunidad. Además, un saber que a mí me parece muy importante fue que aprendieron a escucharse profundamente. Este diálogo permanente, constante, profundo, que además buscó a los Keri, que son los ancianos, no nada más por edad, sino también los grandes, ¿no? Quienes se han reconocido por su trabajo en la comunidad, por su congruencia en participación dentro de las actividades. Se buscó hablar con ellos, pero también con los ancianos para conocer cómo era antes de la llegada de los partidos políticos, cómo se habían organizado previamente. Otro de los saberes importantes fue una capacidad profunda de renunciar a los bienes individuales por priorizar el beneficio comunitario. Y entonces, si bien les hablo de esta defensa que se llevaba, de esta férrea defensa que se llevaba al interior de las familias por defender un partido u otro partido, empezaron a decidir dejar de lado esas antiguas ideas por priorizar el bien común, que implicaba pues renunciar a ciertas dádivas quizás que se venían llevando a cabo en la comunidad, ¿no? A la par surge, o más bien resurge, un órgano que había funcionado en la comunidad desde antes de los partidos políticos, nombrado la Ronda Comunitaria, que fue un grupo de hombres, de varones sobre todo, pero también mujeres, quienes en lugar de la policía municipal tomaron en sus manos la generación y el cuidado del territorio y de la seguridad al interior de la comunidad. De ellos se desprenden los guardabosques, que justamente son quienes suben al cerro a estar cuidando el territorio y a tener los enfrentamientos que fueron necesarios para lograrlo. Entonces, junto con ellos, también ellos forman parte de la reconstitución del territorio, y toda la comunidad en realidad se empiezan a realizar las tareas de reforestación de manera social, y hay un fenómeno bien interesante porque Pamela, ¿podemos seguir quizá? Sí, incluso yo creo. Marief, ¿puedes seguir tú, por favor? Sí, por supuesto, gracias. Entonces, les hablaba antes un poco de los impactos de la resistencia, los impactos del extractivismo, en particular en las mujeres. Entonces, las mujeres indígenas y campesinas de todo el mundo, en particular en América Latina, están al frente de los movimientos de defensa de la vida, del agua, del medio ambiente y la tierra. Se movilizan por la preservación de sus comunidades, sus formas de vida, sus medios de subsistencia, sus tradiciones y su cultura. Y a pesar de la represión, la violencia, la criminalización que enfrentan, las defensoras sigan jugando un papel fundamental en los procesos de organización y movilización en defensa de los derechos humanos y ambientales. El extractivismo se convierte en este sentido en un enemigo común contra el que luchamos. Por ejemplo, en 2015 la Marcha Mundial de las Mujeres escogió como tema liberar nuestros cuerpos, nuestra tierra y nuestros territorios. Muchas de ellas nos decían que no somos víctimas de la violencia, pero que son víctimas de la violencia, pero que tenemos que hablar sobre las violaciones que hemos sufrido. Tenemos que ir más allá de nuestra experiencia de victimización y lucha por nuestros derechos. Cuando las víctimas hablan, es muy poderoso y se convierten en unas buenas portavoces de sus derechos.
son lo que nos dijeron cuando vinieron en 2018 en Montreal, por ejemplo. Y así las mujeres no permanecen bajo la condición de víctimas, sino que asumen la de defensoras, movilizan prácticas de resistencia que pasan por la reparación emocional, como la sanación, como acciones políticas de transformación social. Su práctica política, que se basa en particular en la reinterpretación de sus culturas, las lleva a proponer una reconceptualización del derecho, alternativa al derecho indígena y al derecho institucional y estatal. Producen y reconstruyen formas de conocimiento contra hegemónicas tan importantes en la lucha contra el extractivismo. La lucha entonces va más allá de la protección del medio ambiente. Lo hacen para sus hijos presentes, pero lo consideran como una herencia de los guardianes de los territorios y lo hacen para las próximas generaciones. La relación con la tierra y el territorio es la base de la identidad. Una mujer nos decía, la savia de esta tierra la defendieron mis antepasados, por eso nuestra tierra es nuestra madre. No hay nada más valioso que todas esas formas de vida legadas de nuestro pasado. La resistencia a proyectos de desarrollo a menudo empieza localmente, pero es importante que la solidaridad internacional, como el organismo que represento, podamos apoyar esa resistencia. Es un modelo que afecta mucho más allá de solamente una localidad donde está implantado un proyecto de lo que llamamos desarrollo. Hay muchos ejemplos de alternativas que las comunidades tienen, como por ejemplo sendero ecoturístico, agricultura, ganadería, agricultura biológica, etc. Ahora que estamos en un momento de pandemia, el confinamiento de las defensoras ha hecho la lucha aún más difícil y el sector extractivista no se ha confinado, ha seguido expandiendo sus tentáculos del extractivismo. Me voy a parar ahí, no sé si tengo más tiempo. Súper bien el tiempo, María. Ya, gracias. ¿Ivette? Sí, en mi caso, bueno, yo he comenzado un proyecto, pero claro que con la colaboración de la chef de UNESCO de CEMED con Poligina. Yo actualmente curso con ellos un programa de la chef de UNESCO predoctoral y continuaré con ellos una investigación doctoral. Nosotros hemos elaborado juntos los tres un proyecto en donde estudiaremos la integración de los niños haitianos en Chile a partir de la escuela. Entonces, a partir también de las teorías sociocríticas de la educación, que consideran la relación que existe entre la sociedad y la escuela. Porque como yo les conté mi experiencia de mi escolarización, no había esa relación. O sea, mis padres tenían una cultura y para mí la escuela era una especie en realidad de etnocidio y también lingüisticidio en muchos casos, porque perdimos nuestra cultura ancestral del territorio, por ejemplo la cultura mapuche. Entonces, en el aspecto epistemológico, nosotros queremos abrir un campo de investigación relativo a estas experiencias escolares en un contexto socioescolar en Chile, ya que estos niños son víctimas de una racialización. Quiere decir que por el color de su piel, ¿cierto?, se crea un estigma, una marginalización y también violencia racista. Pero esto era algo que ya existía en la sociedad chilena, porque los mapuche, que es la comunidad indígena más grande del país, siempre ha sido víctima de este racismo institucional, y que se refleja evidentemente en la escuela, ya que es una institución del Estado, donde también hay una relación entre la sociedad y el Estado. Y entonces en esto también en términos epistemológicos nosotros pensamos con la chef de UNESCO que la educación no puede favorizar las inigualdades sociales, las desigualdades. Por ejemplo, según Tess y Carr, ellos han dicho en el 2016 que los estereotipos y los prejuicios coloniales son saberes y experiencias que debemos
deconstruir, porque los seres humanos no nacen racistas, sino que ellos aprenden a ser racistas y ellos se vuelven racistas. Entonces nosotros queremos ver si la escuela puede ser transformadora, como lo hemos visto en las teorías de este simposio de Freire y de muchas otras teorías autóctonas del sur, también de antirracistas nacidas en América del Norte, de los afroamericanos, o si deben reproducir dinámicas sociales de relación de poder y jerarquías de saberes, como lo han hecho hasta hoy. Eso. Gracias, Ivette. Yo por mi parte les voy a comentar en esta vitalidad de saberes con qué nos encontramos al elaborar una propuesta de modelo educativo comunal para una ciudad. Primero, el interés por ir generando democracias comunales. Había un gran interés del profesorado, de los estudiantes, de la comunidad en Valparaíso, en general, de apostar por una lectura de una democracia comunal. Pareciera que el Estado-Nación no logra dar respuesta de forma directa a las necesidades de los territorios, y son precisamente las comunidades o estas organizaciones más pequeñas las que tendrían una facilidad más rápida de responder. Otro elemento importante es la co-construcción a la base. Logramos romper con la idea de que la universidad era la que tiene el rol de experto y que entrega los lineamientos a la comunidad, y logramos también articular a un grupo importante de académicos de la ciudad a que pusieran al servicio todo su trabajo, todas sus epistemologías para levantar información, procesarla y entregarla a las comunidades. Yo diría que lo más interesante de ese proceso fue que los académicos pusieran al servicio su expertise técnica y que dejasen entrar otra epistemología a la construcción de la información. Nosotros levantamos un proceso de información con los estudiantes, porque también nos interesaba muchísimo que quienes fueran los que estaban recibiendo la educación hoy día, fueran los que tuvieran voz, y participaron más de 7.000 estudiantes en la consulta. Una consulta que no era obligatoria, se hizo en 2 días, y el interés de los estudiantes es precisamente porque durante todo el tiempo que yo estuve trabajando en la construcción de esta propuesta de modelo, son los estudiantes, en particular los estudiantes secundarios, los que en Chile han movilizado políticamente al país y han evidenciado las demandas y además esta, como yo les señalaba, injusticia que pasa por el cuerpo de los estudiantes. Un tercer elemento, pensando que tenemos las democracias comunales, tenemos la co-construcción, es la corresponsabilidad. Un problema que tiene el neoliberalismo fuerte es que no se hace responsable. Establece directrices, hace indicadores, dice qué es lo correcto y lo que no, pero nunca se hace corresponsable. Y en el caso de la escuela, en Chile es tan violento que producto de los resultados de los estudiantes, la misma escuela puede cerrar si no cumple con los indicadores, sin importar qué tipo de estudiantes atienden o si hay otra comunidad cerca. O sea, la ley es muy violenta en ese caso. Entonces, nosotros tratamos de generar una propuesta de modelo educativo que tuviese también este otro elemento, que fuese corresponsable de los resultados de las escuelas de los estudiantes, y que además dejar de remitir el establecimiento al individuo, es decir, que es culpa del individuo, sino que el sistema es el responsable de mantener al individuo. Es el sistema el que fracasa cuando un estudiante sale y no el individuo. De modo de romper con la lógica de competir e ir nuevamente a nuestra lógica de convivir, y que Elena ahí también lo reflejó muy bien en lo que ya estaba planteando, María también, estas comunidades, o sea, vivir colectivamente. Bueno, con eso me quedo para poder entrar a la conversación. Jerjes, no sé si tú podrías darnos un comentario de cuáles son las preguntas que aparecen. Antes de que de darte la palabra, me gustaría darle el minuto a Elena, que como se quedó congelada no pudo terminar. No sé, Elena, si hay algo que quieras decir. Me parece que todavía tenemos congelada a Elena. Bueno, Jerjes. Gracias. Sí, agradeciendo las ponencias que se han establecido, hay algunos comentarios que voy a leer y a su vez preguntas, comentarios. Por ejemplo, hay quienes señalan que es preocupante cómo el modelo económico neoliberal destruye el medio ambiente y las sociedades. Si no se cambia rápidamente esa extracción extrema, es probable que en pocas décadas veamos desastres naturales y sociales. Y agradecen también por esta preocupación de la humanidad, ¿no? Una pregunta para la ponente Bari es: ¿el 71% del territorio deforestado que mencionan es de todo el estado de Michoacán o del municipio de Cherán?
También para ella es la pregunta de cuál es el rol de las mujeres o papel de las mujeres en la generación de ese proceso social, económico, jurídico en Cherán, Michoacán. El asunto de las ollas, a propósito de la ponencia sobre este tema, es que se recuerda el análisis del uso de estas durante los tiempos de Salvador Allende, donde las mujeres ricas usaban a sus empleadas para protestar por la pérdida de sus privilegios. Es muy bueno ver la diferencia en el movimiento reciente y que la profesora Ivette muestra el cambio de los contextos. Gracias por mostrar cómo se puede modificar la protesta y cómo se legitima otros tipos de luchas. También señalan que en Quebec se usó las ollas para la movilización estudiantil 2012, inspirada en la estrategia chilena. Se señala también que la matriz cultural sustenta el neoliberalismo, lo cual termina siendo un problema. Hay que señalar que los Pinochet, Videla, Stroessner se encuentran soterrados en el centro del neoliberalismo implantado en los países latinoamericanos. Esta conversación, luego dicen, me invita a reflexionar sobre la importancia de trabajar desde la autobiografía para así lograr reconocer, identificar y trabajar las huellas de neoliberalismo en nuestros cuerpos y vidas, liberar la memoria. Finalmente, una cuestión ya propia es, yo consulto si es posible luchar contra el extractivismo, en tanto ello depende de un modelo que retroalimenta otra faceta de nuestras propias vidas y que a su vez complementa la manera de ver el mundo. Y segundo, si la racialización que se impone como la nueva legitimidad de sociedades autodenominadas como homogéneas y o mestizas se dan, entonces ¿de qué maneras se puede trascender estos discursos diseminados entre muchas poblaciones con sus diferencias, por supuesto, en Latinoamérica? Esos serían los comentarios y preguntas. Gracias. La mesa, ¿alguien interesado en responder, abordar alguna discusión de las que nos presentan los participantes? Podría quizá hablar sobre lo que hablaban de la racialización, ¿cierto? Bueno, lo vemos que es algo realmente histórico, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo puedo ver desde la historiografía, que cuando llegaron los españoles a América Latina estaba poblada y teníamos sistemas de pensamiento complejo y teníamos lengua. Y, por ejemplo, lo puedo hablar más por el caso mapuche, que es un pueblo muy sabio y además es una filosofía que yo he descubierto ahora, aquí en Canadá, también gracias al estallido en Chile, de los jóvenes, de los secundarios que hicieron ese estallido, yo empecé a reflexionar y a buscar, y encontré además, bueno, y también por internet, tener esto de las tecnologías y el internet, libros que se pueden descargar de la filosofía mapuche, que por primera vez yo tuve acceso, a pesar que tuve estudiantes mapuches, tengo mis vecinos, tuve un pololo, que es un compañero mapuche también, y esa filosofía me ayudó también a mí espiritualmente aquí a soportar la crisis de la pandemia, del encierro. Aquí en el invierno fue horrible. O sea, aquí estamos en un país donde a las 3 de la tarde se oscurece y tuve que trabajar aquí desde mi casa encerrada dando clases virtuales, con toda entonces una crisis psicológica también y espiritual que se refleja en la lengua, y yo enseño una lengua. Entonces, yo pienso que es muy importante, por ejemplo, esa experiencia que yo tuve de primero conocernos nosotros, quiénes somos, quiénes éramos, porque si no, siempre vamos a ver al otro que es mejor o peor, y eso no existe. No existe lo mejor ni lo peor, y eso es lo que hemos aprendido con el neoliberalismo, y eso no es real. Eso es lo que debemos primero descolonizar, que eso no existe. Eso. Marief, ¿tú quieres complementar algo? Sí, para quizás seguir en la misma línea que abrió Ivette, siendo también una mujer blanca nacida en un territorio canadiense que explota a través del neoliberalismo muchos lugares y muchas comunidades, y el bienestar y la riqueza que vivimos aquí, creo que estamos sentados sobre una explotación de la naturaleza y de los pueblos, y creo que un primer paso es poder reconocerlo y poder usar nuestros privilegios para poder solidarizarnos y hacer acciones concretas para cambiar las mentalidades. Y hoy día nos encontramos quizás en un momento que podemos cambiar. Y ahí tendría una pregunta quizás hacia Ivette y Pamela, porque el fin de semana pasado en Chile tuvimos una ola de esperanza, quizás
muchos candidatos y candidatas, jóvenes, mujeres, desde la base, desde los movimientos de base, fueron electos a un primer turno y creo que nos lleva como a pensar que este otro mundo que hemos soñado, quizás sí es posible y es posible quizás desde el sistema político que hemos construido, que se ha impuesto también. Entonces, no sé si quieren ampliar un poco sobre eso, Pamela y Ivette, porque igual es un momento, creo que en Chile tan importante que tenemos que seguir y tenemos que ver y que también nos da alguna esperanza también para el pueblo colombiano que está viviendo una represión tremenda ahora en las calles. Me voy María, a parar. gracias por la interpelación, ¿ya? Muy sencillo, nos quedan 5 minutos y me gustaría también que Elena pudiese tomar un minuto para poder cerrar su exposición. Es muy interesante lo que está pasando en Chile, es muy fuerte. Yo vivo en la quinta región, que es precisamente la región que logró mayores alcaldías, que podríamos decir antineoliberales, ¿ya? Para llamarlo de alguna forma bien amplia, con bastante diferencia interna. Efectivamente llegó en Chile el minuto de que la ortodoxia neoliberal en la que habíamos sido, yo diría como marcados, producto de la dictadura cívico-militar, alcanzó tal nivel de violencia hacia los cuerpos que no fue posible soportar más. Y ahí nuevamente vuelvo al tema de los secundarios. Quienes hacen la movilización, quienes hacen toda esta construcción y que nos permitió tener una nueva constitución son los estudiantes secundarios, que a lo menos desde el año 2006 a la fecha han estado movilizados permanentemente y son ellos, y es la violencia policíaca frente a los cuerpos de los secundarios, lo que termina el estallido revuelta popular de octubre del 2019, que tiene ese impacto. Entonces, ¿a qué voy con eso? La escuela es más que una institución cerrada en 4 muros. Son los jóvenes, los niños, los adultos también que están ahí y cómo viven los efectos del neoliberalismo en sus cuerpos, donde tenemos que estar muy atentos. Como queda muy poco tiempo, Elena, te cedo la palabra, 1 minuto para después dar cierre a la mesa y dejarlo a todos invitados al happy hour, porque yo creo que hay muchas más cosas que tenemos que compartir. Elena. Gracias, Pamela, y una disculpa por las cuestiones técnicas. Bueno, a mí me gustaría cerrar justamente poniendo la mirada y el énfasis en estas experiencias de las comunidades que generan conocimiento y que es importante precisamente voltear a verlos para aprender dinámicas nuevas frente al neoliberalismo. Muchas veces no lo cuestionamos, pero en estas comunidades que muchas veces son sujetos invisibilizados o no relevantes para el neoliberalismo, para las dinámicas actuales, es muy necesario voltear a ver sus luchas y entender la forma como estos sujetos, como estas personas, resisten al sistema. Y justamente adoptar una postura política para reconocer e integrar a nuestra vida cotidiana y también, por supuesto, a la academia en esta generación del conocimiento, porque esos saberes tienen credibilidad, tienen un impacto directo en las vidas de las personas. Y es importante incluirnos en asumir esa responsabilidad. A la par, también quiero contestar, escuché la pregunta del territorio, es en Cherán, ese 71% de la devastación es en el territorio de Cherán, en el municipio indígena de Cherán, en Michoacán, no es ni siquiera en el estado, es en un municipio michoacano. Además, me interesa justamente hacer el énfasis de que, bueno, yo desde las epistemologías del sur me interesa ver este tipo de fenómenos, precisamente porque permiten unas metodologías híbridas del conocimiento generado desde el pensamiento occidental moderno junto con la experiencia de las comunidades, de estos sujetos que día a día están desarrollando estrategias para sobrevivir finalmente. Y hacer de nuevo el énfasis y la necesidad que tenemos de estar en una constante disposición a cuestionarnos, a escuchar, a ver al otro, a aprender de dinámicas diferentes a las mías, y que eso podrá también llevarnos a tomar decisiones, a nuestras formas de conducirnos, de consumir,
de buscar hacerlo responsablemente, evitando el sufrimiento que hay detrás de muchas de las dinámicas que en muchas ocasiones no cuestionamos a mayor profundidad. Gracias, Elena. Gracias. Con esto, bueno, vamos a dar por cerrada la mesa. Los invitamos a todos, a todas, a las 3:30, 4:30. Este simposio está pensado para el diálogo, es el espacio más transversal que tenemos como diseñado para este proceso. Están todos invitados, es de acceso libre. La idea es que podamos en ese instante también intercambiar más de cerca con todos los expositores. Muchas gracias por la asistencia. Saludo a mis compañeras de mesa. Esta mesa la preparamos entre todas, las preguntas, las intervenciones, así que para mí ha sido súper interesante conocer su trabajo durante todo este tiempo, meses incluso que hemos estado intercambiando información para poder presentarlo hoy día de la forma más amena, un poco lo que estamos trabajando cada una de nosotras y que nos parece muy interesante compartir con ustedes y que obviamente esperamos sumarlos de alguna forma. Así que saludos para todos, para todas. No sé, Jerky, si quieres decir algo tú al final. No, muchas gracias por su participación y por las respuestas que han dado. Las preguntas han sido esclarecedoras. Gracias. Así que les agradecemos y nos vemos. Los esperamos en la tarde.